Muchos creyentes declaran con sus labios que Cristo vive en su corazón, pero su manera de vivir demuestra otra cosa. Confiesan que lo aman, que lo sienten, que lo adoran, pero sus pensamientos siguen siendo los mismos, sus decisiones siguen brotando desde la carne, y sus hábitos permanecen atados a ese viejo yo que Cristo ya vino a crucificar en la cruz. Y si te dijera que no todos los que afirman que Cristo habita en ellos realmente le han rendido obediencia total, que lo que muchos llaman fe no es más que una emoción pasajera, sin raíz ni fruto, que declarar que Cristo está en ti no te convierte automáticamente en discípulo, sino en alguien que ha escuchado su voz, pero aún no ha respondido al llamado más radical, morir al yo. Jesús lo dijo claro en Juan 14, si me amáis, guardad mis mandamientos. No dijo, si me amas, siéntelo, ni si me amas, dilo. Dijo, obedéceme, vive como yo viví. Hoy vamos a confrontar una verdad incómoda. No basta con sentir a Cristo. Hay que obedecerlo cada día, aunque duela, aunque contradiga a la carne, aunque nadie lo aplauda. La verdadera obediencia nace de una rendición total, no de una emoción pasajera. Es la obediencia que no necesita escenario, ni reconocimiento humano, ni condiciones favorables. Es la obediencia que permanece en silencio, pero que grita en el cielo, porque afirmar que Cristo habita en ti sin obedecerle es como pintar de blanco una tumba, bonita por fuera, pero llena de muerte por dentro. Para entenderlo, pensemos en la historia de Saúl, el primer rey de Israel. Fue elegido, ungido y respaldado por Dios. Tenía apariencia, poder y carisma, pero su corazón estaba lleno de orgullo, miedo y dependencia de la opinión de los hombres. Dios le dio una orden clara, destruir todo, pero Saúl obedeció a medias, guardó lo que le convenía, incluso con una excusa piadosa, lo hice para ofrecer sacrificios a Jehová. Pero Dios no buscaba sacrificios, buscaba obediencia, y por su desobediencia, Saúl perdió el respaldo divino, perdió su trono y fue desechado. El profeta Samuel lo confrontó con palabras que siguen vivas hoy. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Esa historia no es un simple relato antiguo, es un espejo. ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo? Ofrecemos a Dios lo que creemos que Él quiere, en lugar de lo que realmente mandó. Nos justificamos diciendo, Dios conoce mi corazón, pero la verdad es que muchas veces lo que evitamos es someter nuestra voluntad a su autoridad. Cristo no busca adoradores emocionales, busca discípulos obedientes. Él no vino a ser un visitante en tu vida, vino a gobernarla. No quiere una habitación en tu corazón, quiere el trono completo. Y aquí está la diferencia. El que vive por emociones ora solo cuando lo siente, pero el obediente ora aunque no tenga fuerzas. El que vive por emociones perdona solo cuando le nace, pero el obediente perdona porque así lo mandó su Señor. El que vive por emociones lee la Biblia solo si tiene ánimo, pero el obediente la lee porque sabe que allí está la voz de su Rey. Cristo no vino a que lo sintieras, vino a que lo obedecieras. Obediencia no es un evento, es un estilo de vida, es morir a ti mismo cada día. Es elegir la cruz en lugar de la comodidad, es amar cuando duele, callar cuando arde, dar cuando no sobra y seguir cuando no hay ánimo. Esa es la prueba real de que Cristo habita en ti, porque la fe sin obediencia es ilusión, y la obediencia sin constancia es religiosidad. La pregunta entonces no es, ¿sientes a Cristo en ti? La verdadera pregunta es, ¿tu vida lo demuestra? ¿Sabes qué es lo más poderoso? Que cada decisión, por pequeña que parezca, abre espacio para que Cristo tenga una habitación más profunda dentro de ti. Cada acto de obediencia es como un decreto invisible que proclama, aquí gobierna el Señor. Nadie lo ve, pero en el mundo espiritual resuena como un eco eterno. El que obedece sin aplausos, sin testigos y sin recompensa inmediata, está predicando con su vida, Cristo vive en mí, y su voluntad es más importante que mi comodidad. Ese es el verdadero discípulo, no el que brilla en público, sino el que arde en lo secreto. No el que habla bonito, sino el que ama de verdad. No el que canta fuerte, sino el que se humilla más. ¿Cómo sabemos si realmente estamos obedeciendo?
Cuando dejamos de justificar lo que Dios ya señaló, cuando soltamos lo que Él nos pidió entregar, cuando cerramos las puertas que no estaban alineadas a su propósito, cuando decidimos decirle sí a Dios, aunque el alma grite no. Muchos esperan sentir paz antes de obedecer, pero la paz no precede a la obediencia, la sigue. Obedecer muchas veces es entrar en guerra, con tus emociones, con tus hábitos, con tu entorno y con tu carne. Pero esa guerra es necesaria porque está limpiando el terreno para que Cristo reine con autoridad. Él no se impone, Él habita, y solo habita en aquellos que le entregan el derecho de reordenarlo todo, como en la casa de Marta y María. Una se agitaba corriendo, y la otra eligió sentarse a los pies del Maestro. Jesús dijo, María escogió la mejor parte. La mejor parte no era hacer mucho, sino obedecer el llamado de estar con Él primero. Ese es el principio. No importa cuánto haces, sino cuánto obedeces. No se mide cuánto dices amar a Dios, sino cuánto estás dispuesto a hacer lo que Él dice. Si tu respuesta a Dios depende de cómo te sientes, todavía no has entendido lo que significa la obediencia diaria. La madurez espiritual no es una corona que adorna, es una cruz que pesa. No se alcanza en un instante, se forja en cada decisión. Cuanto más obedeces, más se forma Cristo en ti, porque Él no solo vino a salvarte, vino a habitar dentro de ti. Y esa vida se refleja en tus pensamientos, tus palabras, tus actos y tus hábitos. Por eso Pablo dijo, sed imitadores de mí, como yo de Cristo, porque un discípulo verdadero no solo aprende, imita, y no imita cuando siente, sino cuando decide. Imitar a Cristo es obedecer cuando nadie lo hace. Es actuar con rectitud aunque te cueste. Es poner la otra mejilla cuando la carne pide venganza. Es callar cuando el orgullo quiere gritar. Es dar cuando lo fácil sería retener. Es servir cuando lo cómodo sería descansar. Y esa obediencia no nace del alma ni de la emoción, sino del espíritu, de la comunión con aquel que habita dentro. Cristo vive en ti, no para que tengas una religión emocional, sino una vida rendida, una vida que huele a cielo, que ama con verdad, que sirve con humildad, que obedece sin condición. Esa es la evidencia más pura de su presencia, cuando tu voluntad se dobla ante la suya, incluso cuando no lo sientes. Ahí es cuando puedes decir con autoridad, Cristo habita en mí, no porque lo sienta, sino porque lo obedezco. El nivel de Cristo en ti se refleja en el nivel de obediencia que practicas. Los dones no lo prueban, ni el conocimiento lo demuestra. Si la obediencia no es el motor, todo lo demás es fachada, porque el fuego de Dios no descansa sobre el talento, sino sobre el altar. Y el altar no se construye con emociones, sino con entrega constante. Ananías y Zafira no murieron por no darlo todo, sino por aparentar obediencia sin vivirla. Querían la honra del sacrificio sin el costo de la rendición. Y esa historia no está en la Biblia para asustarnos, sino para despertarnos. Dios no busca apariencias, busca rendición real, y la rendición verdadera se demuestra cuando nadie mira. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pocos lo aceptan como Señor. El Salvador te rescata de la muerte, pero el Señor gobierna cada paso de tu vida. Si Cristo no gobierna tus decisiones, tus relaciones, tus finanzas y tu carácter, entonces aún vives bajo tus propios términos, usando a Cristo como respaldo, pero no como centro. Obedecer nunca será fácil. Muchas veces dolerá, pero ahí está su valor. Si fuera cómodo, no exigiría fe. Si fuera popular, no revelaría convicción. La obediencia es el terreno donde se revela quién realmente ocupa el trono de tu corazón. Cristo no habita en medio del desorden. Su presencia se establece donde hay rendición absoluta a su palabra. Cada vez que eliges obedecer aunque te cueste, estás proclamando, Señor, haz tu voluntad en mí. Cada vez que callas cuando tu carne quiere hablar, cuando perdonas aunque la herida arda, cuando sirves aunque nadie lo note, cuando das aunque nadie lo agradezca, estás diciendo, Cristo gobierna en mí. Ese es el verdadero cristiano, el que no vive de emociones, sino de convicciones, el que no busca excusas, sino dirección. El que entiende que afirmar Cristo habita en mí no es un lema, es una responsabilidad diaria.
Amado, si Cristo habita en ti, tu vida lo mostrará incluso en silencio. Y si hasta hoy has vivido más por lo que sientes que por lo que Dios pide, aún hay tiempo. No para empezar de cero, sino para empezar de verdad. Y empezar de verdad es obedecer, aunque no sientas nada, porque sabes que Él está allí. La obediencia es la llave que revela quién gobierna tu vida. Porque al final no hay lugar para dos señores en el mismo corazón. O reina Cristo, o reina el yo. La obediencia es el filtro que separa la apariencia de la realidad espiritual. Puedes aparentar fe, puedes aparentar amor, incluso puedes aparentar santidad, pero no puedes aparentar obediencia por mucho tiempo, porque la obediencia siempre termina revelando quién realmente gobierna tu corazón. Y aquí está la verdad. No se trata de cuánto oras en público, sino de cuánto obedeces en secreto. No se trata de cuánto predicas, sino de cuánto te rindes cuando nadie te aplaude. No se trata de cuántas veces hablas de Dios, sino de cuántas veces eliges someter tu voluntad a la suya. Mira la vida de Abraham. Dios le pidió lo más difícil, entregar a Isaac, el hijo de la promesa, el hijo de su vejez, el cumplimiento de su sueño. Y Abraham no entendía, no tenía lógica, no había explicación humana, pero obedeció. Subió al monte, levantó el cuchillo, y solo entonces Dios le detuvo, porque lo que Dios estaba probando no era su amor por Isaac, era su obediencia al Señor. Eso es lo que define a un verdadero creyente, la disposición de rendir lo más valioso para obedecer la voz de Dios. Y ese altar de obediencia no se construye una sola vez, se levanta todos los días. Cada día Dios te pide algo, tal vez no es un Isaac, pero sí un hábito que te está atando. Tal vez no es un sacrificio visible, pero sí un pensamiento que debes entregar. Tal vez no es un monte Moriah, pero sí una decisión que te duele. Y en cada una de esas cosas, lo que Dios está midiendo no es tu capacidad de entender, sino tu capacidad de obedecer. Porque la fe verdadera no siempre entiende, pero siempre obedece. Muchos oran diciendo, Señor, úsame. Pero cuando Dios responde diciendo, primero rinde esto, se hacen los sordos. Queremos la gloria de la obediencia sin pasar por el costo de la rendición. Queremos el fuego del altar, pero sin poner el sacrificio sobre él. Pero recuerda, el fuego de Dios nunca cae sobre un altar vacío. La obediencia es el sacrificio que enciende el fuego del cielo en tu vida. Y aquí está el secreto. Cuando obedeces en lo pequeño, Dios te confía lo grande. Cuando obedeces en lo oculto, Él te respalda en lo público. Cuando obedeces en lo que nadie ve, Él te honra en lo que todos ven. No puedes esperar revelaciones profundas si todavía ignoras mandatos sencillos. No puedes esperar caminar sobre aguas si todavía tropiezas en lo básico. El Señor no está buscando voces elocuentes, está buscando vidas obedientes. Porque la obediencia tiene un lenguaje más fuerte que las palabras. La obediencia habla en el cielo, sacude la tierra y silencia al infierno. El enemigo no le teme a tu emoción, le teme a tu obediencia, porque sabe que una persona que ha decidido obedecer a Cristo es inquebrantable, aunque tiemble, aunque llore, aunque caiga y se levante. Por eso cada vez que decides obedecer, aunque nadie lo entienda, aunque el mundo te critique, aunque la carne se resista, estás levantando una bandera en el mundo espiritual que dice, aquí reina Cristo. Ese es el poder de la obediencia. La obediencia es la medida real de tu amor por Dios. Jesús lo dijo claramente, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14:15, el amor sin obediencia es emoción pasajera. La obediencia sin amor es religión muerta. Pero cuando el amor y la obediencia se encuentran, ahí nace una vida rendida al señorío de Cristo. El creyente maduro entiende que obedecer no siempre es fácil, pero siempre es seguro. No obedece porque entiende todo, sino porque confía en aquel que todo lo entiende. Sabe que Dios no se equivoca, aunque su camino a veces parezca incierto. Mira a Noé, construyó un arca en medio de un lugar donde nunca había llovido. ¿Sabes lo que significaba eso? Décadas de burla, de incomprensión, de trabajo agotador, de obediencia que no tenía lógica. Pero esa obediencia salvó su casa y lo convirtió en herencia de justicia. Así funciona la obediencia.
Siempre parece insensata al principio, pero siempre trae fruto eterno al final. La pregunta es, ¿estás dispuesto a parecer loco para el mundo con tal de ser fiel para Dios? Porque obedecer te hará nadar contra la corriente, renunciar a lo que todos abrazan, resistir lo que todos permiten y permanecer firme cuando todos ceden. El mundo llama necio al que obedece, el cielo lo llama sabio. Y aquí hay algo clave: la obediencia no se mide en lo que haces cuando estás fuerte, sino en lo que decides cuando estás débil. Porque obedecer no siempre es tener fuerzas, es tener voluntad de rendirse a Cristo aún en tu debilidad. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero después de su restauración aprendió algo. Obedecer es más grande que confiar en tus emociones. Ya no dijo, yo nunca te negaré. Ahora su respuesta fue más humilde. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo, porque entendió que no es lo que uno promete, es lo que uno vive. Y eso es lo que Dios está buscando, un pueblo que obedezca aunque le tiemblen las rodillas, aunque no entienda el proceso, aunque la carne grite lo contrario, porque la obediencia es más poderosa que el sacrificio. Samuel se lo dijo a Saúl: ¿acaso se complace el Señor tanto en holocaustos y sacrificios como en que obedezcas su voz? La obediencia vale más que el sacrificio y la sumisión más que la grasa de carneros, y Agiste es superior a todo rito, a toda apariencia, a toda religión. Porque el sacrificio puede impresionar a los hombres, pero solo la obediencia conmueve el corazón de Dios. ¿Y sabes qué es lo más impresionante? Que cada vez que obedeces, aunque sea en lo mínimo, estás diciendo, Señor, no confío en mí, confío en ti. Y esa declaración abre los cielos, atrae la gracia y activa promesas que jamás se abrirían de otra manera. La obediencia es la llave que conecta tu fe con la realidad del poder de Dios. La obediencia siempre ha sido el sello de los que realmente pertenecen a Dios. Mira a Daniel en Babilonia, rodeado de un imperio idólatra, con leyes que se oponían a su fe. Decidió abrir las ventanas y orar al Dios vivo, aunque sabía que eso le costaría el foso de los leones. ¿Qué era eso? Una decisión de obediencia, y esa obediencia movió al cielo para cerrar la boca de los leones. José, en Egipto, pudo acostarse con la esposa de Potifar y nadie lo habría sabido. No había testigos, no había cámaras, no había iglesia que lo juzgara, pero él respondió: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Dios? Génesis 39:9. Esa obediencia en secreto lo llevó a la cárcel, pero también lo posicionó en el palacio. Porque la obediencia a veces primero te hunde, pero siempre termina levantándote en el tiempo de Dios. Y el ejemplo más alto de todos, Jesús en Getsemaní. Ahí no había multitudes, no había milagros, no había aplausos, solo había lágrimas, angustia y una copa amarga que tenía que beber. Humanamente quería escapar, pero dijo, no se haga mi voluntad sino la tuya. Lucas 22:42, esa fue la obediencia que nos dio salvación eterna. La verdadera obediencia no se mide en lo que haces cuando todo es fácil, sino en lo que decides cuando todo dentro de ti quiere correr. Esa es la obediencia que transforma, la obediencia que trae gloria, la obediencia que abre camino donde no lo hay. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. La fe sin obediencia es ilusión. El conocimiento sin obediencia es soberbia. La adoración sin obediencia es espectáculo. Porque al final, la pregunta no es cuántas veces levantaste tus manos, sino cuántas veces rendiste tu corazón. Obedecer es morir al yo para que Cristo viva en ti. Es callar cuando quieres defenderte. Es avanzar cuando quieres retroceder. Es perdonar cuando la herida aún arde. Es confiar cuando todo parece perdido. Esa es la diferencia entre el creyente superficial y el discípulo verdadero. El superficial vive según lo que siente. El discípulo vive según lo que Dios dice. El superficial busca consuelo. El discípulo busca dirección. El superficial quiere bendiciones rápidas. El discípulo quiere transformación eterna. Y Dios no está buscando multitudes de emocionales. Está buscando un remanente de obedientes. Porque a través de los obedientes Dios cambia generaciones, derriba gigantes y abre los cielos sobre la tierra. Hermano, el Señor no necesita tu talento, necesita tu rendición, no necesita tus planes, necesita tu sí, no necesita tu agenda, necesita tu obediencia.
porque una vida obediente vale más que 1000 palabras bonitas, y un corazón rendido tiene más poder que todo un ministerio sin obediencia. Hoy quiero preguntarte, ¿quién gobierna realmente tu vida? ¿Tus emociones o la palabra de Dios? ¿Tus deseos o su propósito? Porque no hay dos tronos en el corazón. O reina Cristo, o reina el yo. Y si hasta ahora has vivido a medias, todavía hay tiempo. El Señor no te llama a la apariencia, te llama a la entrega. No te pide que lo sientas, te pide que lo obedezcas. Y en esa obediencia descubrirás que su gracia es suficiente, que su presencia es real y que su gobierno es perfecto. Obedecer no siempre será fácil, pero siempre valdrá la pena. Muchos dicen, Dios conoce mi corazón, como si esa frase fuera una justificación para seguir viviendo sin cambio. Pero déjame decirte algo, sí, Dios conoce tu corazón, y justamente por eso quiere transformarlo, porque Él no se conforma con tus palabras, ni con tu apariencia religiosa. Él mira lo que hay dentro, tus pensamientos, tus intenciones, tus secretos, y ahí es donde quiere hacer la obra más grande, en lo que nadie ve, en lo que no muestras, en lo que escondes incluso de ti mismo. Cristo no vino para mejorar tu vida, vino para crucificar tu viejo yo y darte una nueva vida en Él. No vino a ser un accesorio espiritual que colocas los domingos, vino a ser el centro absoluto de tu existencia. Pero aquí está el problema. Muchos quieren a Cristo como Salvador, pero no como Señor. Quieren que los libre del infierno, pero no que gobierne su mente y sus deseos. ¿Sabes qué significa de verdad decir, Cristo vive en mí? Significa que ya no tienes derecho a seguir alimentando lo que Él murió para destruir. Significa que tus pensamientos deben ser renovados a la luz de la palabra. Significa que tus decisiones no pueden nacer del impulso carnal, sino de la dirección del Espíritu. Significa que si antes eras esclavo del enojo, del orgullo, de la lujuria, ahora debes caminar en dominio propio, humildad y pureza. El Evangelio no es un mensaje para emocionar, es un llamado a morir. Morir al viejo hombre para resucitar en novedad de vida. Esa es la verdadera libertad, no hacer lo que quieres, sino ser libre para hacer lo que agrada a Dios. Y aquí está la verdad que muchos no quieren escuchar. Si tu vida no refleja transformación, entonces Cristo no está reinando en ti, porque donde Él entra todo cambia, donde Él habita la oscuridad huye, donde Él gobierna la carne pierde poder. Entonces, deja de engañarte con palabras bonitas. El Espíritu Santo no se impresiona con tus canciones, si tus acciones siguen traicionando tu fe. No es lo que declaras con tu boca lo que demuestra que Cristo vive en ti. Es lo que decides en el silencio de tu mente y en lo secreto de tu corazón. Hoy Dios te está llamando a una decisión radical. O sigues viviendo para ti, o decides morir para que Cristo viva en ti de verdad. No hay medias tintas en el reino. O eres nueva criatura, o sigues siendo el mismo con un disfraz religioso. El reino de Dios no se trata de discursos, se trata de poder. Poder para decirle no al pecado, poder para levantarte cuando caes, poder para crucificar cada día tus deseos carnales y caminar en obediencia. Ese poder no viene de ti, viene de Cristo en ti, pero escucha bien, no basta con decir que lo tienes, hay que vivirlo. Porque el verdadero evangelio no se predica solo con palabras, se predica con vidas transformadas. Y una vida que dice tener a Cristo, pero no refleja a Cristo, es una contradicción. El apóstol Pablo lo dijo con claridad, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Eso no era poesía, era una realidad. Su voluntad ya no gobernaba su vida, era el Espíritu quien guiaba cada paso. Y si Pablo pudo, tú también puedes, porque el mismo Espíritu que lo levantó está disponible para ti. Entonces, ¿qué estás esperando? ¿Cuántos años más vas a seguir repitiendo lo mismo, diciendo que amas a Dios pero viviendo en cadenas? Cristo ya rompió esas cadenas en la cruz. El problema no es el poder de Dios, el problema es tu resistencia a rendirte por completo. Hoy es el día de decidir si vas a seguir siendo un creyente superficial o un verdadero discípulo. Hoy es el día de dejar de conformarte con asistir a la iglesia y comenzar a ser la iglesia. Hoy es el día de demostrar con hechos que Cristo vive en ti. Dios no te está llamando a ser perfecto, te está llamando a ser genuino.
no a esconder tus luchas, sino a entregarlas, no a aparentar santidad, sino a rendir tu corazón en verdad. Recuerda esto: lo que no entregues a Cristo terminará controlándote. Lo que no crucifiques terminará matándote. Pero si decides rendirlo todo a Él, experimentarás una libertad que nada en este mundo puede dar. Así que la pregunta no es si Cristo está en tu corazón. La pregunta real es: ¿tú estás en Cristo? Porque si estás en Él, tu vida lo va a reflejar y no habrá duda de que eres una nueva creación. El tiempo de jugar a la fe terminó. Dios te está llamando a ser luz en medio de la oscuridad, a ser coherente con lo que declaras, a vivir lo que predicas. Y la única forma es morir al viejo yo y dejar que Cristo gobierne cada rincón de tu vida. La decisión está en tus manos. ¿Seguirás viviendo a tu manera o te atreverás a vivir de verdad en Cristo?